Así que bueno, vamos a lo que vamos. Quiero compartir una palabra hoy con ustedes. Por favor, si se ubican en primer libro de Samuel, capítulo 30. Antes quiero agradecerle a los padres de la casa, al pastor, a su equipo de líderes, primeramente al Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad, por el honor y el privilegio que me da estar aquí en esta mañana. Capítulo 30, primer libro de Samuel. Aleluya. Si alguien me regala un poquito de agua, yo se lo agradezco, por favor. No hay donde tenerlo acá. Usted no se va a quedar ahí, ¿no? Okay. Primer libro de Samuel, capítulo 30, cuando usted lo tenga, por favor, la señal de costumbre, un brinquito, un aleluya, ayayay, diga algo. ¿Lo tenemos? Ok. Leemos en el nombre del Señor y dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Padre, yo te quiero dar gracias en esta mañana. Queremos adorarte y bendecir tu nombre. Queremos glorificarte. Queremos reconocer que tú eres no solo nuestro Rey y Salvador, sino también nuestro Señor. Conscientes estamos, Señor, de que solo tu palabra nos hará libre, que solo tu verdad, Señor, nos impulsará a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, para exaltar tu nombre. Yo te pido que en esta mañana tomes control absoluto, Dios, de cada palabra que salga de mi boca. Señor, como espada de dos filos pueda penetrar, romper los paradigmas, las estrategias, los métodos de hombre, todo concepto humano sea derribado en el nombre de Jesús, y establezcas tu verdad en nosotros, Ama y Siri, para ser edificados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esa historia es una de las historias que tiene dos caras para mí, pero tiene una cara importantísima, tiene una gran enseñanza para todos. Estamos hablando de David. Yo no sé, pero yo hay personajes bíblicos que yo admiro mucho, y uno de ellos es David. David, a pesar de tantos problemas que tuvo que vivir, luchar, diferentes situaciones que vivió, fue un gran hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Amén. Ahora bien, el pasaje que hemos leído no habla de un hombre que está en victoria. Habla de un hombre que está presentando un gravísimo problema, está en medio de una crisis. Diga conmigo, crisis. Es la palabra más usada hoy día en los púlpitos. Es la palabra que hoy día todo el mundo dice: hay crisis, crisis, crisis. Y aquí, cuando leemos este párrafo, esta parte que leímos, nos damos cuenta que David está pasando por una situación muy difícil, sumamente difícil. No es fácil perder la familia. No es fácil que tu matrimonio se destruya. No es fácil lo que hoy está pasando en este país. ¿Cuántas familias hoy hay una tristeza en medio de su casa? Una tristeza que parece luto, porque sus hijos se fueron al exterior, porque muchos abandonaron sus hijos y se fueron a buscar un porvenir. Hoy están en otras naciones, en otros países, hermanos, tratando de resolver la vida para poder mantener su familia. Eso no es fácil, eso se dice fácil. Me voy para Perú, me voy para Ecuador, me voy para Argentina. Eso suena bonito,
Pero el problema es la familia, el problema es la crisis que se suscita en medio de la familia. Y hoy vemos mucha gente. Yo tengo una hermana que recién está convertida a la iglesia. Y ayer, el jueves, ellos tenían una reunión de intercesión y ella se acercó a mí llorando y me dijo: pastor, por favor, ore, yo no quiero que mi hijo se vaya para Perú. Señor, por favor, decía, pastor, órele a Dios porque yo no quiero quedar sola. Hoy vemos lo que David está enfrentando. David está enfrentando una situación bien difícil y como usted ve, lo primero que el enemigo quiere destruir es la familia, el hogar, los hijos. Ahí apunta el enemigo, porque él sabe que cuando destruye la familia tiene muchos recursos para él asirse de hombres y mujeres para poder ejecutar su obra maligna. Niños que se levantan solas, familias que se levantan solos, esposos que andan solos, mujeres que andan solas, y así él sabe que gana ventaja en una familia. Y David estaba enfrentando eso. David estaba pasando por una crisis, diga conmigo crisis. Una situación anormal para un hombre que tenía un llamado grande. Y a mí me preocupa esto porque puedo ver en el pueblo de Dios a mucha gente en la misma situación, con mucha desesperanza, desilusionado, triste. Hay en ellos un dejo de desesperanza que dice: bueno, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué están pasando todas estas cosas? No entiendo la situación. Muchos están viviendo algo parecido de lo que vivió David. Pero cuando vemos la vida de David, podemos entender que ocurrieron cosas que provocaron esta situación. Yo estaba hablando hace unos meses, el año pasado prácticamente, lo prediqué solo de fe. Hablaba de fe, hablaba de confianza en Dios, hablaba de esperanza. Dios me dijo: trata puro ese tema, habla de eso. Y estuve hablando y predicando sobre ese tema, tratando de fortalecer la fe del pueblo de Dios. Porque necesitamos entender, hermanos, que el Dios que está en Perú es el mismo Dios que está en Venezuela. El problema no es Dios. El problema no lo busquemos en Dios. El problema está en nuestra poca fe en ese Dios maravilloso. Algo decía ahora mi hermano cuando estaba solicitando la comida. Él me dijo: sí, mira la gente como siempre, que hay gente que aporta, que da, que el otro. Y dijo algo: hay necesidad allá afuera, pero en el pueblo de Dios, el pueblo que da, el pueblo que cree en Dios, no hay necesidad. No importa lo que esté pasando allá afuera. Aleluya. Yo quiero hablarles un tema hoy que se llama: no todo está perdido. Dígale que está a su lado: no todo está perdido. No hables más de desesperanza, dile. A mí me duele y le voy a decir, me molesta cuando consigo gente cristiana hablando y diciendo como el mundo habla. Diciendo: esto se lo llevó el diablo. Vamos de mal en peor. Yo no sé a dónde vamos. El dólar llegó a 5,000 bolívares. ¿Cómo iremos a comprar? ¿Cómo iremos a vender? ¿Cómo iremos a hacer? Como que vamos a tener que irnos del país. Ese lenguaje no es un lenguaje para el hombre de Dios. Ese lenguaje no es para la gente de la iglesia. Ese lenguaje no es para la gente que le cree a Dios. Ese lenguaje es para gente que no tiene esperanza. Gente que no tiene Dios. Gente que no ha creído en un Dios poderoso como el que nosotros tenemos. Aleluya. Ahora usted se preguntará: ¿cómo es que David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, escogido por Dios para una misión tan grande, gobernar la nación de Israel, está en una crisis como esta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué lo llevó a él a esta situación? Porque la Biblia nos enseña que debemos examinar nuestros caminos. A veces preferimos decir: Dios, culpar a Dios, no te acuerdas de mí, oro y no me responde, estoy ayunando, llevo mis diezmos, hago esto, y creemos que es que Dios se olvidó de nosotros, pero no es así. Leyendo este pasaje, comencé a entender que habían cosas que no estaban correctas en la vida de David. Si volvemos un poquito más atrás, en el capítulo 27, se genera toda esta situación que estaba viviendo David. Fíjese, vaya conmigo, el 27. En el versículo 1 dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Oye, ¿sabe quién estaba hablando? David. No es el mismo David que le dijo un día a Saúl: ¿sabe qué? Ese gigante para mí no es nadie.
porque Dios estará conmigo para derribar ese gigante. Así como Dios ha estado conmigo mientras cuido las ovejas. Mientras estoy cuidando las ovejas de mi padre, viene el león, viene el oso, y yo lo agarro y lo mato y se acabó, defiendo las ovejas. Así haré con este gigante. ¿Está viendo la diferencia entre aquel joven que tenía esa valentía, que tenía esa confianza en Dios, a este David que hoy dice, mejor será fugarme, porque ciertamente me va a matar este hombre? Aquí vemos cómo David había menguado en su fe. Aquí no es el mismo David valiente que fue allá al campo de batalla, y cuando yo hablara al gigante, decir y amenazar al pueblo de Israel, él dijo, ¿quién es este incircunciso para que amenace a los hijos de Dios? Ahora vemos un David amedrentado, vemos un David acobardado, vemos un David que prefiere huir. Diga conmigo, no fui llamado para huir. Fui llamado para enfrentar las circunstancias, porque el Dios que está conmigo es mayor que el problema que está allá afuera. Aleluya. Aquí vemos a un David minado, menguado en la fe. Un David que dice, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. ¿Cuánta gente está escapando hoy de aquí? ¿Cuánta gente está mirando a Perú, a Ecuador, a Chile, Estados Unidos, Europa como la forma de escapar del problema? Dios no te llamó para escapar, Dios te llamó para triunfar. Yo no sé si tú lo crees, pero sabes, quiero que sepas, en el lenguaje de Dios no aparece eso. No aparece la derrota. No está escrito que tú fuiste llamado para ser derrotado. Tú fuiste llamado para ser un victorioso, un hombre exitoso, una mujer exitosa, para tener un matrimonio efectivo. A la maizara. Esa es la verdad. Dice la Biblia que Dios, su voluntad de Dios es que seamos cabeza y no cola, que estemos arriba y no abajo, pero para eso hay que tener fe y caminar conforme a la palabra de Dios. David dijo, mejor me fugo. Mucha gente dijo, mire, yo no creo, Dios ha dicho que va a cambiar este país, pero yo no sé cuándo. Mejor es que me vaya del país, mejor es que me fugue de aquí, mejor es que vaya a otro lugar. Yo le voy a decir algo a los que piensan así. Allá está el mismo diablo que está aquí. Y si el problema tuyo es de fe, allá también tienes problemas con el mismo diablo. David menguó en su fe, y lo que hizo fue escapar, irse a otro lugar, en lugar de enfrentar con fe y con valentía como lo había hecho antes cuando le tocó enfrentar al gigante. Vemos un David menguado, y eso es lo que pasa. Mucha gente cuando comienza en los caminos del Señor, wow, tienen fe para todo y le creen, y por eso reciben tantos milagros. Pero a medida que van avanzando, parece que la fe como que deja de funcionar en ellos. Oye, y van menguando en su fe. ¿Qué hizo David aparte de eso? Porque cuando tú te fugas y te vas a vivir con el enemigo, terminas actuando y hablando como el enemigo habla. Cuando usted sigue leyendo el versículo que está delante, el 8, dice la Biblia aquí, y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los herritas, los amalecistas, porque estos hablaban de largo tiempo la tierra, de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur, a la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y la ropa, y regresaba aquí. Y dice la Biblia, y decía aquí, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negué de Judá, y en el Negué de Jerramel, y en el Negué de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniese acá diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Vuelvo y te repito, cuando tú vives con el enemigo, comienzas a hablar, a actuar y a proceder como el enemigo actúa. No es juego. Satanás no vino a jugar,
Vino a robar y a matar y a destruir. ¿Cuánta gente se ha ido del país y allá se consiguen una novia y se acabó el matrimonio? ¿Cuánta gente comienza a hacer cosas incorrectas cuando salen del amparo y de la dirección de Dios? Aquí vemos este caso, David. ¿Qué hizo David? ¿Qué fue lo que pasó con David? David comenzó a actuar como actúa la gente que no tiene temor de Dios. David comenzó a robar. A robar. Él no fue llamado para robar. Él no fue llamado para la picardía, la vagamundería, pero tenía que hacerlo, estaba haciéndolo, porque él tenía que justificarse delante del rey de Aquís. Y ahí estaba robando vacas, ovejas, robando a la gente. Pero no solo eso, dice la Biblia que mentía también. Él llegaba y le decía al rey, ¿dónde has estado hoy? No, yo estaba en tal parte. Y era mentira, él no estaba atacando a los judíos, él no estaba atacando al pueblo hebreo, él estaba atacando a la misma gente de ellos, le mentía. Entonces no solo robaba, sino que también mentía. Amén. Y la mentira es del diablo. ¿Cuántos saben que la mentira es del diablo? La mentira es una herramienta diabólica que mucha gente está usando para excusarse delante de las circunstancias. Y ahí entonces vemos un David practicando lo que el mundo practicaba. Dios no lo llamó a él para eso. Dios no lo llamó para que fuera un bandolero. Dios no lo llamó para que fuera un mentiroso. Y peor aún, el versículo dice que no dejaba, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida. Se había convertido en un hombre derramador de sangre sin ninguna razón. ¿Por qué, hermano? Porque la gente termina haciendo lo que la gente impía hace. Porque Dios no lo diseñó a él para que estuviera viviendo con los filisteos. Dios lo diseñó a él para que reinara. Dios lo diseñó para que fuera rey del pueblo de Israel. Pero cuando tú pierdes el enfoque, cuando tú te desenfocas por alguna situación en tu vida, entonces comienzas a tomar decisiones equivocadas. Y eso fue lo que hizo David. David tomó decisiones equivocadas y en lugar de enfrentar la situación y poner su confianza en el mismo Dios que lo había traído hasta ese lugar y lo había guardado, decidió huir. Este no es tiempo para huir. Este tiempo es un tiempo de oportunidad que la iglesia tiene. Es un tiempo maravilloso. Es un tiempo que si usted lo ve, la vertiente, la palabra crisis tiene dos vertientes. Una, te caes con ella. No funciona. Te arruina. Te acaba. No hay esperanza. Pero tiene otra que se dice oportunidad. Y esa es la que tú tienes que ver. Porque tú y Dios son mayoría. No importa lo que esté pasando en el país, no importa si a 5,000 está el dólar, no importa si el precio del petróleo subió o bajó. Nosotros no dependemos de la economía de este mundo, dependemos de la economía del Rey de Reyes, dependemos del cielo, de arriba, de lo alto. Los tiempos de crisis es cuando Dios se goza en hacer cosas grandes. Pero ¿sabe con quién la hace? Con la gente que le cree. En estos días estaba en la iglesia. Yo me acosté un rato a descansar. A veces tengo muchas reuniones en la semana con una gente, con otra. Y había llegado al mediodía y me recosté un rato. Y al rato llegó un hombre y me dijo, Ferrer, tengo un problema. ¿Qué pasó, hijo? La esposa me llama. Yo le doy consejería a varios, tengo algunos pastores que trabajan conmigo. Le estoy dando consejería a una pastora. Y me llama la esposa y me extrañó. Cuando me llamó dije, wow, algún problema. Y peor cuando me dijo, estoy aquí abajo. Y yo le dije, ya veis, salí, me puse una camisa, me vestí y salí afuera. Y estaba hasta lloviendo, entonces yo los veo ahí arrimados los dos. ¿Qué pasó? Le digo yo. No, pastor, queremos hablar contigo si tienes un estacionamiento aquí cerca. Concha, necesitamos un estacionamiento. Y yo le digo, caramba, aquí no hay, cuesta de conseguir un estacionamiento. Pero ¿y eso para qué? Yo le dije, me dijo, ¿sabe qué? No sé qué ir a hacer usted, pero ese carro Dios me dijo que se lo entregara. Y me dijo, tome la llave. Y la esposa dijo, ¿pero dónde lo va a guardar? Ese no es problema mío, yo se lo entrego y me voy. Y se montaron en su camioneta y se fueron. Hace unos meses me llamaron de Argentina. Me dijeron, Pastor Ferrer, queremos que venga
a un entrenamiento en nuestra iglesia, a una capacitación y esté con nosotros durante una semana. ¿Será posible? Y le dije, claro que es para Dios, todo es posible. El problema es que aquí no hay dólares. ¿Cómo hago? Usted no tiene que hacer nada, dígame sí o no. Y yo le mando los boletos, mándeme fotocopia de los pasaportes. Es más, me dijo, venga con otro pastor amigo porque lo vamos a bendecir. Y fui con ellos, me pagaron todo y me dieron una tremenda ofrenda. Eso hace Dios. Lo único que yo tengo es que creer. Lo único que yo tengo es que confiar que en medio de la crisis Dios se glorifica. El día que me fue a venir, antes de mandarme al aeropuerto, agarró un sobre y me metió $1000 y me dijo, toma, para que te tomes un refresco en el camino. Hermano, eso lo hace Dios. Pero un día, una pastora que trabaja conmigo estaba orando por el país y orando por las naciones. Y el Señor le dijo, todo el mundo me pide las naciones, pero ¿quién me pide a Venezuela? Venezuela está como una mujer ultrajada, dejada, violada, maltratada, sin dinero. Nadie la quiere. Todo el mundo quiere largarse de este país. ¿Quién me pide a Venezuela? Y ella llorando le dijo, yo te pido a Venezuela. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, dice la Biblia. ¿Quién me pide a Venezuela? Dijo Dios. Y cuando ella se montó, yo me monté con ella en el carro, me empezó a hablar de eso y esa palabra me quebrantó. Era una mañana y Dios, me sentí quebrantado. Y junto a ella hicimos un pacto delante de Dios. Hermano, le voy a hablar sinceramente. Yo he trabajado y he viajado a muchos países. Y tengo gente en Colombia que yo le digo, me voy con mi familia. Y me dicen, vente, te recibimos con todo. En Argentina, en muchas naciones, en Panamá. Pero yo ese día le dije, Dios, yo estoy aquí. Yo quiero ver a mi Venezuela levantarse. Yo quiero ver este país. Y si tengo que dejarlo todo por ello, lo voy a hacer. Porque yo amo esta tierra. Amo la obra de Dios. No podemos, hermano, dejar de creer que Dios es fiel. Ahora, ¿qué hizo David? Porque a lo mejor tú estás en el mismo dilema que David. Yo te voy a hablar lo que hizo David. Por eso me gusta tanto esto. ¿Sabes? Dice la Biblia que David comenzó a llorar hasta que le faltaron la fuerza. Porque aún sus mismos amigos, sus compañeros, hablaron de apedrearlo. Y él lloró por la familia. Lloró porque no estaba su mujer, no estaban sus hijas. Lloró porque habían quemado la ciudad, todo lo habían quemado. Y lloró. Yo te voy a decir a ti, madre, que estás aquí, padre, el llanto no cambia un país. El llanto no cambia una ciudad. El llanto no cambia tu familia. Tú puedes llorar toda la vida y ser una paloma lastimera llorando para haber transformado tu familia y nada va a ocurrir. Tú tienes que dar pasos de fe. Tienes que hacer cosas diferentes. Nada hacemos con llorar y gemir y clamar y decir, ay Señor, pobre de mí. Ese es un espíritu de conmiseración. David lloró, pues obvio, cualquiera llora cuando su familia es afectada. Cualquiera llora en medio de una crisis tan terrible. Pero el llorar no soluciona. Y eso lo entendió David. ¿Y sabe cuándo lo entendió? Cuando los amigos de él dijeron, hay que apedrear a este tipo, este es el culpable. Mientras ellos querían apedrearlo, él tomó la mejor decisión. Y dice la Biblia que se fortaleció en Jehová. Diga conmigo, se fortaleció en Jehová. David tuvo que ampararse en Dios para fortalecer su fe. ¿Qué era lo que había pasado en David? Su fe había menguado. Él tenía que ir a la presencia de Dios. En medio de la crisis, la salida no está en tomar decisiones locas. La salida está en humillarte. La salida está en venir a buscar la presencia de Dios. La salida está en rendirte a los pies de Cristo y decir, Señor, no entiendo lo que está pasando en mi vida, pero yo sé que tú le das fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Me siento débil, me siento desmayado, creo que no podré con esto, pero dice la Biblia que tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio, y eso es lo que yo tengo que creer, eso es lo que yo tengo que confesar. Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya. Aleluya. Yo también he llorado. Yo también he llorado. Pero he tenido que hacer lo que hizo David. Porque si empiezo a llorar y a llorar, termino juzgando a Dios. Termino creyendo que Dios me olvidó. Creyendo que Dios no se acuerda de mi problema. Sí se acuerda. El problema es que yo tengo que ir ahí, a la presencia del Señor, rendir mi vida. Y eso lo tuvo que hacer David. David, la Biblia dice, mas David se fortaleció en Jehová. David tuvo que haberse arrepentido. David tuvo que haber reconocido que le había fallado a Dios. David le tuvo que haber reconocido que su fe había menguado, que no era el mismo David de cuando estaba adolescente. Necesitamos entender que sin Dios nada camina bien. ¿Sabe? Me da tristeza eso. Porque mucha gente dice, creo en Dios, pero duda de su palabra. Necesitamos estar ahí, reconocer, Señor, vengo aquí porque no funcionan las cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué el matrimonio no me funciona? ¿Por qué la economía no me funciona? ¿Por qué mis hijos se quieren ir del país si tú eres un Dios fiel? Y yo tengo que examinarme, tengo que ver qué está pasando en mi vida. Es lo que David hizo. ¿Sabe? Necesitamos en estos tiempos de crisis caminar en fe. Diga conmigo, caminar en fe. Dar pasos deliberados de fe. Es lo que están haciendo el pastor y su equipo de trabajo. Da un paso y Dios da el otro. Dios da el más importante. Das uno y Él dará otro. Pero mientras tú estés puro quejándote, mientras estés puro llorando y diciendo, ay Dios, no te acuerdas de mí, acuérdate de esto. Claro que Dios se acuerda. Lo que está diciendo, ven y preséntate aquí. Preséntate aquí. Y reconoce que no ha sido correcto. Reconoce que tu fe ha menguado. Y sabes el problema serio cuando la fe mengua, que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted lee el capítulo 11 del libro de Hebreos, usted consigue gente que quizás usted dice, wow, y este tipo está aquí. ¿Sabe por qué está ahí? Porque cumplió el propósito de Dios, porque se movió en fe, porque tuvo errores, tuvo dificultades, tuvo momentos difíciles en la vida, pero no dejaron de creer en Dios, no dejaron de confiar en Dios. Eso hace Dios con los hombres que le creen. Los sorprende. Y Dios lo va a sorprender a ustedes en estos próximos años. Yo siento que hay una nueva sede, Amaraba City, que hay una nueva sede para la iglesia, Ramaraba Kiri, Isalalamahaya. La multiplicación viene en camino, dice Dios. La multiplicación, multitudes, pastor, multitudes vendrán, Amaraba City. Multitudes, Amaraba City. Dios lo hace porque Dios es bueno. Dios no tiene problemas con la crisis. Dios no tiene problemas con la economía. Yo enseño sobre finanzas. Hermano, la finanza que viene de la palabra. Y he visto hombres que se levantan de la nada porque solamente le creen a Dios. No con la manipulación barata que muchos usan, sino con los principios del reino. Con los que están establecidos ahí. ¿Para qué? Para prosperar y bendecir a un hombre de Dios. Una iglesia y un ministerio. Eso hizo David. Se fortaleció en Dios. Diga conmigo, fortalece en Dios. Ahora, fíjate, el siguiente versículo dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abilé, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod. Y David consultó a Jehová. Diga conmigo, consultó a Jehová. Buscó dirección de Dios para actuar. Antes no lo había hecho. Cuando él entró en la crisis, no le dijo, Señor, ¿qué te parece si me voy para Ciclar? ¿Qué te parece que me vaya a vivir con los filisteos? No le preguntó nunca a Dios sobre eso. Ahora en medio de la crisis, él sabe que cometió un error. Ahora tiene que enmendar su error. No solo se fortalece en Dios, sino que le dice a Dios qué debo hacer. Le preguntas tú a Dios, ¿qué decisión? ¿Qué debo hacer con esto? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos en la mente, estamos divagando con unas
Un dilema, me iré, no me iré, me quedaré, haré esto, no haré esto. No. Todos los días tenemos una respuesta, una pregunta en nuestra vida. Pero qué importante cuando nosotros encomendamos a Dios todo esto, si venimos antes de actuar como lo había hecho, como Él no lo había hecho. Ahora sí, ahora va y le pregunta, Señor, dice, y consultó a Jehová. ¿Sabe? Muchas de las decisiones que tomamos a diario no son decisiones sabias, no porque Dios no quiere, sino porque no le consultamos. Yo recuerdo mucho la historia de Josué, cuando recién comenzaba. Llegó una gente, los gabaonitas, se vistieron, se disfrazaron, con comida vieja, ropas viejas, y llegaron y le dijeron, mira, nosotros somos gente de muy lejos, y queremos hacer un pacto con ustedes, para que no nos maten. Sabemos que ustedes son fuertes y que su Dios es fuerte, pero nosotros queremos hacer un pacto, una alianza. Y Josué cayó en la trampa. Y Josué hizo alianza con ellos. Después dice la Biblia que se dio cuenta que eran de ahí mismo. Los habían engañado. Pero a mí me llama la atención lo que Dios le dice cuando él va delante de Dios. Y le dice, si me hubieses preguntado, yo te hubiera dicho quiénes eran. ¿Cuántas veces tú le preguntas a Dios para tomar decisiones? ¿Por qué hay tanto fracaso hoy día en los matrimonios de la iglesia? ¿Por qué la gente hoy también igual que están manejándose los mismos porcentajes? Porque hay gente que realmente no ha entendido que Dios direcciona nuestras vidas. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, pero si yo no tengo una intimidad con el Espíritu Santo, ¿cómo me va a llevar a la verdad? ¿Cómo? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Quién dijo eso? David, porque él lo vivió. Él vivió esa experiencia. Él se dio cuenta que había cometido un gravísimo error, dejarse guiar por sus emociones, dejarse guiar por los principios, por lo que su mente le decía. Tú tienes que dejarte guiar por la voz del Espíritu Santo. Tú tienes que dejarte guiar por lo que la palabra de Dios dice. Así de sencillo. Por eso es que Dios nos garantiza éxito. Por eso es que Dios nos garantiza, no nos dice que vamos a ser derrotados. Porque lo menos que Él espera es que nosotros tomemos decisiones fuera de su propósito, fuera de su voluntad, fuera de lo que Dios quiere hacer. Este es un tiempo crucial para tomar decisiones. Debo decirle con mucho dolor, gente que tomó decisiones a la ligera, hoy se lamentan. Sus hogares están destruidos. Su familia se ha vuelto un desastre. Porque no meditaron, no pensaron antes de tomar una decisión. Arrancaron y se fueron del país porque su objetivo era otro. Su objetivo era el dinero. Ellos pensaron que al tener dinero tenían el problema resuelto. No, papá, el problema lo tenemos resuelto cuando estamos en la voluntad perfecta y agradable de Dios. David, un hombre que cometió muchos errores, en uno de los pasajes bíblicos, él dice, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando la ley de Dios está en tu corazón, entonces tú eres un hombre con temor a Dios, no tomas decisiones fuera de la voluntad de Dios, caminas en la presencia de Dios, te mueves por el Espíritu Santo, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice la Biblia, y el Espíritu no sabe dónde viene, no sabe dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. ¿Quién vive? Lo otro que hizo David, aparte de consultar, dice la Biblia, versículo 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Diga conmigo, David caminó en la palabra dada por el Señor. No dudó, no cuestionó la palabra. ¿Sabe cuál es el problema nuestro muchas veces? Es que tenemos que razonar lo que Dios dice. Cuando tú te empiezas a buscar una explicación de las cosas que Dios te dice, vas a terminar confundido. Eran miles a los que tenía que perseguir David. Si David se pone a sacar cuenta, Señor, pero nosotros somos 600. Y 600 que estamos molestos, algunos de ellos
No quieren nada conmigo. Él no se puso a razonar con Dios. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? ¿Cuánta gente viene aquí todos los domingos y pasa cuando el pastor dice, oiga, voy a orar por los enfermos? ¿No hay hermanitos que pasan todos los domingos? Eso pasa en todo lugar. Tú vas a una campaña, hermano, yo he estado en muchos lugares. No como predicador evangelista, porque he sido poco evangelista en campaña, pero he visto que el mismo rostro viene 3 y 4 veces. Usted comienza el viernes y va a orar por los enfermos. Y hay alguien que usted distingue, listo, y oró por él. Pero el día siguiente dice, ¿dónde he visto a este hombre? Ah, ayer lo vi aquí. Y vuelve a orar por él. Y el sábado vuelve otra vez a orar. Y viene otra vez, oras por él. Y el domingo le dice, antes de irse, hermano, ¿podría orar por mí? Explíqueme por qué. Cuando Santiago dice, si hay algún enfermo entre vosotros, sí hay. Se supone que la iglesia tiene la palabra, tiene la unción y tiene la sanidad que Cristo le dio, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ¿cuál es el problema? Que creemos más en lo natural que en lo sobrenatural de Dios. Y la iglesia tiene que moverse a lo sobrenatural. Y por eso yo estoy orando, para que la iglesia realmente camine en esa dimensión. Porque que el día que eso ocurra, entonces los brujos van a tener que recoger sus talantines y venirse a congregar a la iglesia, porque nadie va a ir a ellos. Nadie. ¿Quién va a ir a una iglesia? ¿Quién va a ir a un brujo si la iglesia viene y son llenos del gozo del Señor, y son sanos, y son libres, y son salvos? Aleluya. Necesitamos caminar en la palabra de Dios. Necesitamos creerle a Dios. Hay gente que Dios le ha dado un ministerio y están estancados, parados, poniéndole pañitos a Dios. Señor, ¿será que voy? ¿Será que predico? Si lo mojas voy, y si no lo predico. Sí, hermano, déjese de eso. Si Dios lo llamó, es para que usted vaya y haga la obra de Dios. Tenemos arriba, hay millones de hombres y mujeres necesitando de la palabra de Dios. Y nosotros preguntándole, Señor, ¿será que predico? ¿Será bueno que le hable de ti? No, ¿sabe? La Biblia nos manda a esforzarnos. David escuchó de Dios que le dijo, sí, síguelos, persíguelos, porque ciertamente lo alcanzarás. Cuando Dios te da una palabra, tienes que caminar en esa palabra. ¿Sabes? Recuerdo mucho a Pedro, el apóstol Pedro, el osado Pedro, estaba ahí en la barca con otros hombres que estaban en medio de la misma crisis. Había una gran tormenta y de repente se aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y todos lo miran, todos se espantaron, dice, algunos creían que era un fantasma. Y cuando dice, ya aparece que es Jesús, Pedro tuvo la osadía de decirle, Señor, ¿puedo ir a ti? Di la palabra, le dijo. David también, él era inteligente, Pedro dijo, di la palabra. Ven. ¿Sabe lo que es? Ven. Una sola palabra tan pequeña, ven. Y inmediatamente Pedro sacó el pie de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Es cierto que se hundió. Es cierto que miró la tormenta, el ruido, miró todo lo que pasaba, porque la Biblia no se puede ver la brisa, pero se ven los efectos. Y había una tormenta. Me llama poderosamente la atención que Pedro no le dijo a Jesús, ya va, un momentico, yo quiero caminar, pero aplaca la tormenta porque me puedo ahogar. Nosotros queremos que todas las condiciones estén dadas para asumir el desafío que Dios te está haciendo. No van a estar así. El que mira al viento no sembrará, dice la Biblia. Y el que mira las nubes no cosechará. Así que tenemos que creerle a Dios porque Dios es fiel a su palabra. ¿Y sabes otra cosa? Dice la Biblia que algunos se quedaron en el camino. Quizás estaban cansados. El torrente de Besor estaba de ahí más o menos a 25 kilómetros donde ellos estaban. Llegaron y quizás había un tiempo de lluvia, algunos estaban cansados. Pero cuando tú tienes un sueño de Dios, cuando hay algo en ti, cuando hay un liderazgo, cuando hay un llamado de Dios, tú tienes que esforzarte y seguir adelante, porque Dios está esperando que tú lo hagas, que camines en la palabra, que te esfuerces. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Esto no es cuestión para gente liviana, esto es para gente de fe. Hay gente que le cree a Dios, gente que tiene desafíos con Dios, aleluya.
David caminó en la palabra dada por el Señor. No dudó ni cuestionó la palabra. Aunque eran pocos, él sabía que Dios y él eran mayoría. Ahora yo te digo, ¿no es acaso el mismo Dios al cual nosotros le servimos? ¿No es el mismo Dios que nos llamó a nosotros? La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No podemos dudar de su palabra. Tenemos que creer que mayor que la crisis es Jesucristo. Amén. Yo me siento muy feliz de saber que tenemos un Cristo vivo. Yo he pasado todas las escuelas habidas y por haber en el proceso. Yo recuerdo que cuando estaba jovencito yo llegué al evangelio ya viejo. A pesar de que tengo una madre que ya está con el Señor, le sirvió 50 años al Señor. Pero yo fui un hijo rebelde, desobediente. Me gustaba ver las parrandas, el mundo como a muchos. Y Dios en su misericordia me llamó, gracias al Señor, antes de que mi madre se fuera de esta tierra. Me llamó. Si le digo cuántos años tengo en el evangelio, usted se va a reír mío. Pero son poquitos. Pero sabe, recuerdo mucho un hombre invidente que iba a la iglesia a predicar. Creí una iglesia chiquitica. Y agradezco a Dios por esa pastora que me dio el púlpito. Porque quizás no había más nadie y me metieron ahí. Entonces, en medio de la necesidad, usted sabe, me dieron chance a mí. Y ahí me desarrollé poco a poco. Y había un invidente que venía de San Fernando. Él venía y era amigo de la pastora y predicaba en la iglesia ocasionalmente. Y había dos navecitas nada más, pequeñitas, una aquí y otra aquí. Y él yo me sentaba siempre de estar joven acá. Siempre me gustaba sentarme ahí. Y siempre me ha gustado servir, hermano. Servir me gusta servir. A mí, mire, yo a veces no me gusta ni siquiera. Yo llego a iglesias donde me quitan el bolso, me quitan la Biblia, pase apóstol, pase. Y yo me siento tan mal, hermano, porque yo quiero leer a oveja. Yo quiero que mi mayor fragancia sea el olor a Cristo. Yo no quiero que mi corazón se llene de arrogancia, de altivez, ¿usted me entiende? Porque yo sé de dónde Dios me sacó. Mire esto. Y un día él vino a predicar y entonces cada vez que llegaba yo lo atendía muy bien, pendiente de él, y estaban los pendientes. Y un día él está predicando y detuvo la predicación y dijo: Ramón, miró hacia este lado. ¿Sabe? O miró, no, se miró hacia este lado y dijo: ¿sabes? El Espíritu Santo me dice que vas a ir a muchas naciones a predicar el evangelio. Hermano, yo me reí. Yo hice como, ¿usted sabe quién? Sara. Me reí, sí, me está yendo yo para ningún lado. Yo me la pasaba en Bobares jugando dominó y bola por allá. ¿Ah? Yo dije, el tipo, yo le caí bien. Y se está congraciando conmigo, usted sabe, ¿no? Tirándome un piropito para que yo me apure. Pero yo ni avión, ¿qué avión? Yo lo que sabía era contar las fichas de dominó y cuánto era para... Y eso es lo mío. Tipo que viene sacado de la basura de la vida y Dios te da una palabra. Pero esa palabra quedó en mi corazón. Y después de cierto tiempo comenzó a germinar. Y un día estaba yo en un evento allá en Asamblea de Dios, ahí en el CEPAP. Creo que estaba Freddy, no sé quién estaba hablando. Había un evento ahí, yo me recuerdo. Y una mujer que estaba atrás mío, había una invitación para Guatemala. Mire que vamos a Guatemala, lluvia de gracia. Y fue en el 2002, algo así, 2001, 2002. Y una mujer que estaba atrás me dijo: ¿usted quiere ir a Guatemala? Y yo le dije: yo sí. Pagaba 20 bolívares de alquiler y estaba atrasado con 2 meses. ¿Qué le parece? Y la mujer me dice: ¿usted quiere ir a Guatemala? Y le digo: pues claro, no voy a querer. El problema usted sabe cuál es. Y me dice: tranquilo, usted va a ir a Guatemala. Me alegré. Pero yo dije: lo mismo que el hermanito. Me está diciendo a mí que voy a viajar para naciones. Y ¿de dónde, hermano? Bueno, resulta que yo le digo al hombre, estaba Rodríguez, Samuel Rodríguez, estaba en lo que es la misión y él estaba organizando esto, y le digo: Samuel, yo quiero ir a Guatemala. Por ahí me dieron una palabra: bueno, Ramón, consíguete tanta plata.
Ay, pues era mucha plata. Y si con 50,000 bolívares amarramos, 50 bolívares de ese entonces, amarramos para que apartarte el cupo. Dios mío, ¿de dónde no? Y ya faltaban días, yo estaba triste en la casa y le dije a mi esposa, ¿te das cuenta? Uno no se puede estar ilusionando. ¿Y qué voy a ir para Guatemala? ¿De dónde? Y me meto al baño y estando bañándome me dice mi esposa, por ahí está un carro anaranjado llamándote. Ah, ya voy. ¿Qué pasó? ¿Quién es? No, es el hermano, el esposo de la hermana tal. Dice que mañana vayas al banco tal, que te van a dar una plata, unos dólares. Cuando hablaron de dólares yo no había visto un bicho de esos verdes. Yo me alegré. Dólares. ¿Verdad que suena bonito? Y agarro y me voy al banco tempranito. Y llegué allá, estaba la hermana. Y la hermana me dijo, ¿se acuerda que le prometí? Aquí están 500 dólares y aquí están una plata, mucha plata era para aquel entonces en efectivo, para que pague el boleto, para que pague lo demás. Yo no lo quería creer. Pero Dios estaba cumpliendo sus palabras. Dios estaba cumpliendo la palabra que dio a través de aquel invidente. Por primera vez yo salí a Panamá, Guatemala. Dios, y fue una poderosa experiencia para mí. Y ahí comenzó mi caminar con el Señor en varios países predicando el Evangelio. Y dije, Señor, perdóname. La incredulidad, hermano, nos está matando. Nos está matando, créalo. Un día estábamos, le estoy hablando de esto porque yo quiero que usted crezca en fe, hermano. Crezca en fe. Un día estábamos un montón de pastores ya. Yo no era pastor, estaba de aprendiz ahí. Pero siempre me ha gustado porque desde que Dios me llamó al pastorado me dijo, tú vas a pastorear, mi Grey. Y entonces yo dije, wow, uno a veces piensa que se va a morir el pastor de la iglesia. ¿No le ha pasado a usted? Y usted está orando para que el hombre esté sano y fuerte y de repente Dios le dice, usted va a pastorear. Y yo, oye, el Señor me dice así. En un retiro estaba con otra iglesia, andaba con Samuel Rodríguez, por cierto, mi amigo. Y Dios me dice eso. Yo dije, no, hombre, alguien me habló. Yo dije, no, tienes que prepararte. Así que yo me metí en todas las reuniones de pastores. De último, yo me sentaba para ver qué hablaban los pastores. Porque yo necesitaba aprender cómo los pastores hablan, qué es lo que decían. Y estando en una reunión de pastores, nos ponemos a orar. Tomados de la mano, estaban orando. Entonces hay un hermano que dice, tengo un problema. Yo necesito que ustedes oren por mí, pastores. Ah, ¿cómo no? Pasa al frente. Y el pastor pasó aquí al frente. Y estábamos orando ahí. Y de repente Dios me habla y me dice, písale los zapatos al pastor. Písale los zapatos al pastor. Me daba el nombre del pastor que estaba ahí. Y yo decía, oye, pero es que el diablo sí es sucio, ¿verdad? ¿Cómo se mete? Y yo salí de la reunión y me fui a caminar para allá, para el altar. Como yo, Señor, Dios mío, Padre, perdóname estos pensamientos que vienen a mi mente. Me volví a la reunión y tomé la mano otra vez. Y el Señor me volvió a hablar. Y yo no hice caso, hermano. ¿Sabe qué hizo? Dios le habló a un profeta que estaba ahí. Y el profeta salió y le dijo al pastor, perdóname, pero Dios me dice que te pise los zapatos. Pum, pum. Yo quería llorar. Fue una gran vergüenza para mí no conocer la voz de mi papá. Me sentí avergonzado. No creerle a Dios. El problema es que nosotros estamos buscando un Dios de lógica. Un Dios que dice 2 más 2, 4. No. La Biblia dice que Dios multiplica por 0. Y eso no lo hace nadie. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Ese es el Dios que está con nosotros. El Dios que levantará este país. El Dios que levantará la familia. El Dios que hará grandes cosas en esta nación. Ese es el Dios que yo predico y el Dios en el que he creído. Aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso David, otros se quedaron, pero él siguió. Porque él entendía que tenía que esforzarse. David entendió vencer, triunfar, conquistar. No es para gente liviana, es para gente forzada. La gente quiere victoria, pero no quiere esforzarse. La gente quiere la gloria, pero no quiere la cruz. Y no puede ser así. Hay que caminar en fe. Hay que hundirse muchas veces, pero ahí está Cristo para levantarnos. Es lo que Dios necesita. Gente así, gente arriesgada, que saque el pie de la barca. David dijo, bueno, ustedes se quedarán,
Pero yo voy por el mayor, yo voy por mi premio, yo voy por mi familia, yo voy por lo que el diablo me quitó. Por eso yo te dije que este tema se llama No todo está perdido. Dios hoy va a recuperarte muchas cosas que estaban detenidas. Dios te las va a dar en el nombre de Jesús. Dice la Biblia en el versículo 10, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. David sabía que tenía que esforzarse. ¿Sabe? La vida liviana, el evangelio liviano no conquista naciones. La gente liviana no se esfuerza, no logra objetivos. Yo digo, yo estoy terminando un libro donde hablo de esto. Yo he estado ministrando liderazgos en muchas partes y aprendo de muchos pastores. Veo las cosas de la iglesia y capto mucho. Y me doy cuenta, queridos hermanos, que muchas veces la gente tiene razón en los comentarios que hace. Si una iglesia toda se esfuerza para lograr un objetivo, lo logran. El problema es que en la iglesia tenemos gente, mucha gente buena, sí, pero no es capaz de vivir una vida de santidad. En la iglesia tenemos gente involucrada, pero no comprometida. Y es una gran diferencia entre estar involucrado y estar comprometido. Porque lo que nos detiene, el ser livianos, el creer que estoy en una religión. Hay evangélicos que hasta dicen, ¿a qué religión pertenece usted? Yo pertenezco a la religión evangélica. Es cierto, usted tiene una religión evangélica. Usted no tiene identidad de hijo. Porque cuando usted tiene identidad, usted sabe que usted no tiene religión, usted tiene relación con un Dios vivo. Con un Dios que ciertamente murió en la cruz, pero que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Necesitamos que la iglesia entienda que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de arrebatamiento. Son tiempos de ir con todo y decirle al enemigo, tú no tienes por qué quitarme lo que Dios me entregó. Muchos padres van a la iglesia, oyen un buen sermón, pero en su casa no mandan ellos, mandan solo los hijos y son impíos. Le entregaron la casa al enemigo. ¿Por qué? Si tú eres el sacerdote. ¿Ve lo que le pasó a David? Se fue a merodear, se fue a hacer cosas por allá, se fue a buscar dinero, se fue a hacer otras cosas y descuidó la familia. Y queremos familias exitosas. ¿Sabe? Éxito no es que tus hijos tengan un título en la mano. Éxito es que sean hombres y mujeres temerosos a Dios. La historia bíblica dice que cuando Salomón construía el templo, las piedras que venían para construir el templo eran piedras labradas en cantera, de tal manera que ya venían para un sitio exclusivo. Así tienen que ser los hijos nuestros. Cuando vienen a la iglesia, vienen a decirle, pastor, ¿qué puedo yo tocar? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Dónde encajo yo? ¿Dónde encaja mi hijo? Muchos dicen, oh Dios, te traje pastor a mi hijo porque ya no aguanto con él. Ay, ¿tú quieres que yo resuelva el problema? Ese problema es tuyo. Por eso la sociedad está como está. Necesitamos entender esto. David descuidó a su familia. Tú no puedes descuidar la tuya. Dice la palabra que andas como león rugiente, Satanás, buscando a quien devorar. Y a veces las víctimas más fáciles son nuestros hijos. Mira el hijo del evangélico. Tengamos cuidado. Porque ¿sabes algo? Tú lo sabes, que la naturaleza del enemigo es matar, robar y destruir. Mira el versículo 18 y con esto cierro.
Dice la Biblia, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Versículo 20. Y tomó David también todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante de, decían, este es el botín de David. Y vino David, los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la puente, a la gente, lo saludó en paz. Hermanos, ¿cuántos saben que Dios es fiel? Es hermoso, pero la fidelidad de Dios no se puede comparar con nada. ¿Sabes qué dice Jeremías en Lamentaciones 3:39? ¿De qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué? Laméntese de su pecado y vuelva hacia Dios. Examine su camino. Es lo que tenemos que hacer. Pero hoy es un día para recuperar cosas que estuvieron perdidas. Dios me dio esta palabra. Yo vine a decirte que no todo está perdido. Que quizás tú estás desilusionada, desilusionado. Quizás tú dices, wow, esta palabra me toca el corazón. Bueno, para eso vine yo. Para eso me envió Dios, para hablarte a tu corazón, para que entienda que Él es fiel. Que así como David pudo restaurar su familia, su vida, días después subió a Hebrón y fue coronado como rey. Tú estás cerquita de ver la gloria de Dios. Yo vine a profetizarte eso. Tú estás cerca de ver la gloria de Dios. Tú estás cerca de ver a tu familia levantarse. Tú estás cerca de ver la salud tuya recuperarse. Tú estás cerca de ver la provisión. Cerca, estás cerca. Yo profetizo que estás cerca. Yo declaro que estás cerca, cerca, porque no todo está perdido. Quizás el diablo te dijo, de aquí no vas a pasar. De aquí no te levantas. Quizás tengas un diagnóstico médico. Quizás te dijeron, bueno, ya, ¿qué más? No seguiré orando por esto. Oh, Shamarabasiki, la Masaya. El Espíritu Santo me dice, no está perdido, Marabasiki. Oh, Maisiri, Mai. Dios nos ama con un amor único, Maisara. Y ese amor, Ramasiri, Di Mahaya. Cuando tú reconoces que has caminado en lo natural, cuando tú reconoces que tu fe ha menguado, cuando tú reconoces que no has sido fiel con Dios, cuando tú reconoces que el problema no está en Dios, sino en ti, entonces Dios se levanta a pelear por ti y todo lo que habías perdido se va a recuperar, va a ser recuperado, Amari Yesaya, empezando por esa desesperanza que está en ti.